Feliz sábado, hermanos. Vamos a comenzar en este inicio de sábado, este estudio. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Estamos aquí, un grupo de hijos tuyos. Nosotros somos pecadores, somos indignos. Nos acercamos en este día santo apelando a tu misericordia, que nos des tu justicia, que nos cubras con el manto de tu justicia, con los méritos de Jesús, para poder estar en tu presencia, reconociendo nuestra indignidad, nuestras inclinaciones al mal. Por eso pedimos tu Santo Espíritu para que cada día nos ayudes a tener victoria sobre nuestros pecados, sobre nuestras iniquidades. Ayúdanos porque somos débiles, no tenemos poder para vencer, necesitamos de ti. Cada día se acercan los eventos que están indicando tu segunda venida y también nuestro momento de prueba, que va a probar si somos trigo o somos cizañas. Ayúdanos entonces a estar preparados para esos momentos. Gracias porque eres bueno con nosotros y nos das el conocimiento para estar cada día creciendo. Entonces te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a eh, estudiar hoy un tema que lo he titulado Pedido de Ley Dominical. Están viendo en el mundo, especialmente en Estados Unidos, algunas organizaciones importantes pidiendo ya leyes dominicales, buscando la manera de colocarlas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, los pedidos que han habido formales y qué relación tienen con el gobierno de Estados Unidos. Es tan importante estos pedidos que la Iglesia Adventista, eh, la que tiene que ver con Norteamérica, la parte de la iglesia que está ahí, ha hecho sus publicaciones referente al tema, se ha pronunciado legalmente frente a esos pedidos y ha hecho sus declaraciones oficiales. Entonces vamos a estudiar referente a eso, a esos pedidos, qué influencia tiene, qué tiene que ver con el gobierno norteamericano, qué ha hecho la iglesia frente a esos pedidos, qué pronunciamientos han hecho. Y en un próximo tema vamos a mirar que las condiciones que se dieron en 1888 cuando se iba a dar una ley dominical están volviendo a repetirse las mismas condiciones. Y vamos a ir analizando cada uno de esos procesos para mirarlos ya en este tiempo y cómo se están repitiendo la historia y las mismas situaciones que ocurrieron allá se están repitiendo ahora. Entonces, inicialmente, pues, uno de esos acontecimientos era que en esa época, en 1888, habían pedidos para decretar una ley dominical a nivel civil. Entonces vamos a ver si en esta época hay pedidos para leyes dominicales y si son pedidos serios o si son pedidos por organizaciones importantes de peso que puedan hacer que se razone sobre este tema a nivel de la parte jurídica. Entonces vamos a compartir pantalla. Quiero preguntarle a los hermanos que están en Telegram si están viendo la diapositiva y si me están escuchando a mí, los de Telegram. Sí, hermano, ambas cosas. Gracias. Igual, gracias. Y los de Zoom también están viendo la diapositiva y están viendo y están escuchando.
Bueno, bueno, aquí hay una declaración de la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día. Ustedes lo pueden buscar en internet, ahí pueden encontrar esa información. Y habla de la propuesta de descanso dominical, plantea preocupantes preocupaciones sobre la libertad religiosa. Una respuesta de la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día. Esto es lo que dice esa declaración. Dice, una propuesta de una organización de defensa con sede en Washington, D.C., para reconocer y aplicar legalmente un día de descanso uniforme representan un inquietante menosprecio por la libertad religiosa de todos los estadounidenses. El documento de la Fundación Heritage, salvando a Estados Unidos, salvando a la familia, ese documento que hace esta fundación Heritage, insta a los estados y municipios locales a restringir las actividades comerciales los domingos para promover la espiritualidad y ofrecer un día de descanso regular a los trabajadores estadounidenses. Los adventistas del séptimo día creen que todas las personas han sido creadas a imagen de Dios con la libertad de adorar según los dictados de su conciencia. Durante más de 160 años, la Iglesia se ha opuesto a cualquier forma de ley dominical. Los adventistas siempre han tenido estas leyes, ya sean a nivel local, estatal o federal, como intento de imponer la conciencia, incluso cuando se defienden con proyectos seculares, como la promoción de la salud de las comunidades de la familia. Entonces, esta es la declaración oficial que está haciendo la Iglesia de Norteamérica. Dice, la Iglesia se ha opuesto enérgicamente a cualquier forma de ley dominical. Los adventistas siempre han entendido que estas leyes, ya sea a nivel local, estatal o federal, como intento de imponer la conciencia, incluso cuando se defienden con pretextos seculares. Y esto lo vamos a estudiar, porque no van a colocar la ley dominical como un pretexto religioso, sino como un pretexto secular para no violentar la Constitución de Estados Unidos, porque la Constitución de Estados Unidos prohíbe cualquier intento de colocar una ley religiosa civilmente. Pero si la ley es secular, no religiosa, entonces se puede colocar, y eso es lo que están buscando. Entonces, dice aquí, incluso cuando se defienden con pretextos seculares, como la promoción de la salud de las comunidades y las familias. Esta nueva propuesta de un día de descanso uniforme, cuando dice uniforme quiere decir para todo el mundo, es incompatible con la rica tradición estadounidense de libertad religiosa de todos sus ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas o no. Representa un peligroso deseo de usar el poder estatal para promover objetivos religiosos. Restringir las actividades comerciales los domingos también plantea serias preocupaciones prácticas para los miembros de las religiones que no celebran sus cultos el domingo, incluidos los adventistas del séptimo día y los judíos ortodoxos. Las leyes dominicales contravienen la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que preservan la libertad religiosa de todos los estadounidenses al exigir al gobierno la neutralidad ante las diferentes confesiones religiosas. Nuestros líderes eclesiásticos en la división norteamericana y las conferencias continuarán defendiendo la verdad y la libertad religiosa, oponiéndose firmemente a esta propuesta
y a cualquier medida similar. Bueno, estamos aquí leyendo la declaración de la división norteamericana de los adventistas del séptimo día, donde ellos están denunciando, podemos decirlo así, o protestando sobre esa propuesta de descanso dominical. Dice, la propuesta de descanso dominical plantea preocupaciones sobre la libertad religiosa. Eso es lo que la iglesia, y está hablando especialmente de esta fundación, Jason. Esta fundación es la que está promoviendo la ley dominical dentro de un documento llamado Salvando a Estados Unidos, Salvando a la Familia. Está hablando del tema familiar. Si se salva, dicen ellos, si se salva la familia en Estados Unidos, se salva Estados Unidos. Y tienen que colocar un día de reposo para la familia, para la iglesia, para la espiritualidad. Esta fundación, ¿qué papel juega en el entramado del nuevo orden mundial, de todo esto que tiene que ver con la ley dominical? Es lo que vamos a estudiar. Entonces ellos tienen este documento, Salvando a Estados Unidos, Salvando a la Familia, que es este que tenemos aquí. ¿Ya? Heritage Foundation. Aquí vemos el documento en inglés. Claro está. Pero vamos a mirar algunos detalles en español. Pero primero miremos qué es esta fundación. Heritage Foundation. ¿Quién es esta fundación? ¿Qué hace? ¿Cuál es su papel? Bueno, esta fundación es una organización conservadora estadounidense creada en 1973 con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Ha trabajado para los políticos y gobiernos del Partido Republicano, especialmente han trabajado para los políticos y los gobiernos del Partido Republicano. Asumió un papel de liderazgo en el movimiento conservador de los Estados Unidos de América durante la presidencia de Ronald Reagan. Una de las consignas importantes que tenía en el gobierno de Ronald Reagan era América para los americanos. Y ese lema fue retomado por Donald Trump. América para los americanos. Vamos a hacer América grande otra vez. Ese era el lema de Ronald Reagan, retomado otra vez acá con Donald Trump. Y ellos comenzaron a trabajar allí, con Ronald Reagan, desde allí, con el Partido Republicano. Entonces, según sus propios estatutos, el objetivo de la Fundación Heritage es promover la difusión de los principios de libertad individual, gobierno limitado, libre empresa, defensa nacional y valores tradicionales estadounidenses. El lobby de la fundación posee una influencia significativa en la política interna de los Estados Unidos en diferentes temas de política pública. En particular, se ha convertido en parte activa de las políticas exterior intervencionista estadounidense de las últimas 3 décadas del siglo XX. Interesante, ¿no? Parte activa de la política exterior, o sea, el comportamiento de Estados Unidos con los otros gobiernos intervencionistas, o sea, donde interviene Estados Unidos en los países, como sucedió aquí en Venezuela, que fue la que intervino, y ellos han estado en esa parte activa de las últimas 3 décadas del siglo XX, lo que hace que la fundación sea asociada al neoconservadurismo y su doctrina de relaciones internacionales. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, George Bush, entre otros líderes internacionales, han impartido conferencias en sus instalaciones o mostrado su simpatía a esta organización. Desde 1995, la Fundación Heritage elabora cada año el indicador social de índice de libertad económica,
en el que establece un ranking de medición de la libertad económica de los países del mundo. La organización también se dedica a promover valores sociales conservadores como la oposición al aborto. Esta fundación tiene una gran influencia en la política y está haciendo un llamado a fortalecer la familia para que Estados Unidos se pueda restaurar. Bueno, vamos a ver aquí un primer personaje, Jonathan Berry. Jonathan Berry es un personal de la administración de Trump. Hace parte de esta fundación. Él hace parte de esta fundación y es un personal de la administración del gobierno actual. Y entonces, esta fundación, como lo hemos dicho, tratan de influir en el gobierno para estimular leyes que preserven los valores tradicionales estadounidenses. Entonces, de esta fundación hay muchos dentro del gobierno de Donald Trump. Uno de los principales hechos es la Agenda 2025. Bueno, el proyecto 2025 es una agenda propuesta y que realmente uno de los participantes de propuestas en esta Agenda 2025 es Jonathan Berry, quien pertenece a esta fundación, Heritage. Y esta Agenda 2025, esta ha sido la base del gobierno de Donald Trump. Donald Trump en el inicio o antes de las elecciones decía que no conocía ni qué era eso, no sabía nada de esas cosas. Pero él está aplicando en la base del gobierno de Donald Trump, del proyecto 2025. Jonathan Berry trabaja en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Ahí es donde él trabaja, en el Departamento de Trabajo, y es el que tiene que ver con la ley dominical, porque es descansar del trabajo en un día especial. Él está asociado a Heritage Foundation. Participó en la creación del manual del proyecto 2025. Él mismo, Jonathan Berry, que es de esta fundación, que hace parte trabaja en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, él mismo participó en la creación del manual del proyecto 2025. Él participó allí, fue uno de los que estuvo ahí en ese proyecto, que es el que tenemos acá, donde supuestamente están los proyectos que Donald Trump tenía que implementar. En la página 589 del documento del proyecto 2025, llamaba a un descanso sabático, pero domingo, ¿ya? Y Jonathan Berry participó en esta sección del documento porque pertenece al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que es donde están promocionando este día de descanso. Aquí vemos una imagen, bueno, en inglés, del tema del tema del descanso sabático. Vamos a mirar acá un detalle importante, mirándolo. Entonces, resulta que a Donald Trump se le acusaba antes de ser presidente, o sea, cuando estaba en campaña, que él iba a implementar el proyecto 2025. Y él se negaba, que no conocía nada de este proyecto. ¿Ya? Él se negaba, que él no sabía qué era ese proyecto, no tenía nada que ver con él. Pero hay grupos de personas, tracking, que siguen cuando Donald Trump ha puesto en marcha los escritos en la Agenda 2025. Hay personas especializadas solo en eso, mirando cómo o qué coloca Donald Trump de la Agenda 2025 en proyecto. Aquí hay unos datos, poco a poco, al paso del tiempo, que aparece 47% del proyecto 2025 ya ha colocado Donald Trump dentro de eso. También esta misma página que estamos viendo anteriormente, también de este documento,
Ya este no es el documento 2025, sino el documento que hizo la Fundación Heritage Foundation de Salvando a la Familia, Salvando a América. En ese documento vimos que en el Agenda 2025 están colocando también un día de reposo sabático, pero es el domingo. Y acá esta fundación, en su documento, Salvando a la Familia, Salvando a Estados Unidos, en la página 38 de ese documento en inglés, también trata de una ley dominical que la vemos aquí, en esta parte de acá, y está hablando de las leyes azules, que ya son antiguas y que vamos a estudiar sobre esas leyes azules, ya qué significa y cómo se han ido colocando. Entonces, lo importante es ver cómo esta fundación está tratando de nuevamente colocar estas leyes azules cada vez más para supuestamente salvar a la familia. Vamos a mirar un poco más a conocer de esta fundación, cómo está formada o cuál es la administración de ella, quiénes son el presidente, qué función tiene, de dónde salen. Entonces, la administración de Heritage Foundation, tenemos a Kevin Roberts. Todos estos personajes muy pronto van a ser muy conocidos por nosotros o escuchados. Se nos van a ver porque están allí. Entonces, Kevin Roberts, presidente de Heritage Foundation, él es católico. ¿Ya? Es católico, entonces des en cuenta. Robert ejerció el cargo de presidente de un colegio católico desde el 2013 hasta el 2016, cuando aceptó su cargo como vicepresidente ejecutivo de la Texas Foundation de la fundación. Aceptó entonces, ya comenzó a trabajar en esta fundación. Y entonces Kevin Roberts es el presidente de Heritage Foundation. Ahora, Robert tiene vínculos estrechos y recibe orientación espiritual regular del Centro de Información Católico, dirigido por un sacerdote del Opus Dei, que es una de las ramas fuertes del catolicismo, incorporado Robert por la Archidiócesis de Washington, D.C. Entonces, vemos su gran influencia católica sobre él. Y es el presidente. Es católico. Robert y su esposa Michelle, quien es católica, tienen 4 hijos y son miembros de una parroquia también católica. Entonces, tienen un gran arraigo católico. El presidente de esta fundación. Tenemos también a Roger Severino, vicepresidente de Heritage Foundation. Y es interesante que no sabía yo esta información. Miren de dónde es Roger Severino. Lo pueden encontrar en Wikipedia. Roger Tomás Severino, nacido en 1974-1975, es un abogado estadounidense que se desempeñó como director de la Oficina de Derechos Civiles en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos del 2017 a 2021. Actualmente es miembro senior del Centro de Ética y Políticas Públicas y colaborador en políticas de salud, incluido el aborto, para el proyecto 2025. Roger Severino es el vicepresidente y también ya colaborando en el proyecto 2025. Centro de Ética y Políticas Públicas, en política de salud, incluido el aborto, para el proyecto 2025. Vida temprana y educación. Severino, hijo de inmigrantes de Colombia, de Los Ángeles. O sea, nació en Estados Unidos, pero es hijo de inmigrantes de Colombia. Recibió una licenciatura en negocios de la Universidad del Sur de California, una maestría en administración pública de la universidad y un doctorado también en derecho de Harvard. Entonces, como ven, se pregunta uno si es hijo de inmigrantes de Colombia, nació ya en Estados Unidos, ¿de qué religión será? ¿De qué religión será? Bueno, vamos a ver.
En marzo del 2017, el presidente Donald Trump nombró a Severino director de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. ¿Ya? O sea, en el 2017 ya él estaba trabajando con Donald Trump. Dice que dejó el cargo el 15 de enero del 2021. Severino, conservador social y católico devoto. Católico devoto. O sea que ya tenemos dos católicos ahí y dos personajes. Y vamos a ver que este personaje trabajó con Donald Trump. Y participó también en la Agenda 2025. Bueno, hay muchos más detalles aquí que no me voy a colocar, pero estos datos queremos que veamos. ¿Ya? Es conservador social y católico devoto. Tenemos dos católicos en esta fundación que tiene una gran influencia sobre la política norteamericana, especialmente en el Partido Republicano. Vamos a mirar un poco más sobre ya el documento de Salvando a la Familia, Salvando América, una base para los próximos 250 años, una base para los próximos 250 años. Argumenta que la unidad familiar tradicional es la base esencial para la prosperidad y la estabilidad futura de los Estados Unidos. Ellos están argumentando, vamos a ver que hay muchas cosas buenísimas, ¿ya? Pero la verdad, la mentira nunca viene sola, viene mezclada con bastante verdad para engañar. Entonces, argumenta que la unidad familiar tradicional es la base esencial para la prosperidad y la estabilidad política futura de Estados Unidos. Presenta que la disminución de las tasas de matrimonio y fertilidad se debe a una combinación de políticas de bienestar social erróneas, cambios culturales y barreras económicas como los altos costos de las viviendas. Entonces, están presentando que la disminución de las tasas de matrimonio, o sea, la gente no se quiere casar, y tampoco de fertilidad, o sea, de generar hijos. Eso de que nadie se quiere casar y nadie quiere tener hijos, se debe a una combinación de políticas de bienestar social erróneas, a cambios culturales y barreras económicas como los altos costos de las viviendas, que ya nadie quiere comprar una casa más grande para tener hijos, prefiere estar solo viviendo en un cuarto. Entonces, para contrarrestar estas tendencias, se propone una agenda integral pro familia, que incluye incentivos fiscales para padres casados, que incluye incentivos fiscales para padres casados. ¿Ya? Para que haya una agenda integral quiere decir que afecta varios ítems, varios tópicos que van a hacer que cada uno de esos tópicos fortalezca a la familia y poder salvar a Estados Unidos. Porque para ellos la unidad familiar tradicional, lo que es una familia padre, madre, hijos, es la base esencial para la prosperidad. Ahora la familia, ¿qué es? Madre de un gato o de un perro. ¿Ya? Eso es ya como que la familia hoy tradicional, es cada persona sola con un perro o un gato. Entonces ellos ya quieren es volver otra vez padre, madre e hijos en conjunto. También plantea reformas para eliminar las penalizaciones por matrimonios en los programas gubernamentales y regulaciones más estrictas sobre daños digitales como la pornografía. Enfatiza que los hogares estables con dos padres ofrecen los mejores resultados para los niños y minimiza la necesidad de una intervención gubernamental expansiva. En última instancia, las fuentes abogan por un cambio nacional en las prioridades que prioricen la crianza de los hijos y el compromiso matrimonial por encima del afán de carrera y la autonomía personal. ¿Ya? Ellos están luchando para que haya cambio nacional en las prioridades que prioricen
la crianza de los hijos y el compromiso matrimonial por encima del afán de carrera y la autonomía personal. O sea, ellos están luchando porque hoy en día, pues, digamos, la mujer que tenía ese papel en el rol familiar de cuidar de sus hijos hasta que tuvieran ya mayor edad. Pero la mujer, por tener su propio trabajo, estudia una carrera universitaria, se gradúa. Ella no quiere, después de graduarse, que a ponerse a tener hijos y aguantar 18 años para después ejercer su profesión. 18 años criando sus hijos, nada más dedicada a eso. No, ella quiere salir a hacer su profesión y eso hace que haya un desbalance, una destrucción de la familia. Porque los hijos ya no ven a su mamá prácticamente y paran más en la escuela, con los amigos y ya nada más llegan a dormir, ya casi ni comen en la casa, porque ya no encuentran ya eso de una mesa donde todos se sientan a comer a horas exactas, ya eso no existe en Estados Unidos. Cada uno come a cualquier momento, a cualquier hora, cuando pueda. Entonces ellos quieren volver otra vez ese compromiso matrimonial por encima del afán de carrera y la autonomía personal. También se destacan las disposiciones para la flexibilidad laboral y la expansión de la banda ancha rural como herramienta para ayudar a las familias modernas a prosperar. Hablando de la banda ancha rural con el Internet. Aquí vemos en la página 38 y 39 de Salvando a la Familia, Salvando a Estados Unidos. En la página 38 y 39, apoyo a un día uniforme de descanso. Ahí viene hablando de esa. Dice, así como las leyes de zonificación permiten que una comunidad determine dónde se pueden operar ciertos negocios, las llamadas leyes azules reflejan los juicios locales sobre cuándo se puede operar ciertos negocios. Y ahora viene un punto importante, un caso especial que hubo en 1961 y que lo vamos a estudiar, el caso de McWoman en Maryland en 1961. ¿Qué ocurrió allá? Lo vamos a estudiar, pero allí la Corte, en ese lugar, la Corte Suprema sostuvo por una votación de 8-1 que las leyes de cierre dominical, que incluyen el propósito de proporcionar un día uniforme de descanso, son constitucionales y pueden acomodar el hecho de que la mayoría de las personas que toman un día de descanso por razones religiosas lo hacen los domingos. Repito, en ese caso de ese lugar, Woman, en Maryland, en 1961, dice que la Corte Suprema sostuvo, la Corte Suprema, por una votación de 8-1, que las leyes de cierre dominical que incluyen el propósito de proporcionar un día uniforme de descanso son constitucionales. Ojo con esto, dice aquí, que son constitucionales y pueden acomodar el hecho de que la mayoría de las personas que toman un día de descanso por razones religiosas lo hacen los domingos. Ellos dicen aquí de que la Corte Suprema sostuvo eso, que ese día de reposo dominical era constitucional y ahora vamos a ver por qué determinaron que era constitucional esa ley dominical, que para nosotros no es, pero para ellos sí fue, a pesar que tenía un corte religioso. ¿Por qué esa corte en McWoman, Maryland, en 1961, decretó eso? Una votación de 8-1. O sea, eran 9 y 8 de la Corte Suprema dijeron que tenía su corte constitucional. Massachusetts, por ejemplo, exige que todo empleador de mano de obra que opere cualquier establecimiento de manufactura, mecánico, mercantil o taller, etcétera,
deberá permitir a toda persona al menos 24 horas consecutivas de descanso en cada periodo de 7 días consecutivos. 7 días consecutivos, 6 días de trabajo y un día descansar. Las leyes de día de descanso que limitan la actividad comercial suelen encontrarse en condados menos densamente poblados, aunque las restricciones sobre la venta de alcohol están más extendidas. Aunque ha disminuido considerablemente, las leyes azules persisten de alguna forma en cerca de 28 estados. Estos lugares funcionan como una especie de reserva legal una vez que sus leyes de día de descanso son abolidas. Resulta muy difícil restablecerlas. Una vez que sus leyes de día de descanso son abolidas, resulta muy difícil restablecerlas. Entonces ellos se van a proponer de que no haya una abolición de estas leyes azules. Esto está en la página 38-39 de el documento Salvando a la Familia, Salvando América, de la Fundación Health Foundation, que es donde su presidente y su vicepresidente tienen una influencia en el gobierno también norteamericano, como vimos, y son de ascendencia católica y han hecho parte también de el documento 2025, que es el documento en el cual Donald Trump está poniendo en ejecución, porque ahí estaba establecido lo que tenía que hacer, porque esta fundación tiene una influencia detrás. Ahora, ¿qué son las leyes azules? Bueno, los que viven en Estados Unidos conocen un poco más que eso, que los que estamos acá un poco más en Latinoamérica. Las leyes azules en Estados Unidos son regulaciones estatales o locales que restringen o prohíben ciertas actividades, principalmente comerciales y de venta de alcohol los domingos. Históricamente basadas en la observancia religiosa del Sabbat cristiano. O sea, históricamente, estas leyes azules, y aquí vamos a llegar al detalle importante. Aquí están hablando históricamente. O sea, anteriormente, cuando comenzaron hace tiempo, eran basadas en la observancia religiosa del Sabbat cristiano. O sea, esas leyes azules en sus inicios, hace tiempo atrás, que no es nueva, se basaba en observancia religiosa. O sea, era prácticamente una ley que tenía un contexto histórico religioso del Sabbat cristiano, pero para ellos el Sabbat cristiano es el domingo, no el sábado. Sabbat es reposo. Para ellos Sabbat no quiere decir sábado. Para ellos Sabbat quiere decir el reposo. Y se buscan promover el descanso, aunque hoy tiene justificaciones seculares. Entonces, den cuenta de este punto, que es aquí donde ellos van a colocar esta ley sin violentar la Constitución. La Constitución prohíbe observancias religiosas por decretos civiles, pero no prohíbe observancias seculares por decretos civiles. Entonces, ellos van a pasar estas leyes que históricamente eran basadas en la observancia religiosa del Sabbat cristiano. Hoy le están buscando justificaciones no religiosas, sino seculares para establecerlas. Entonces, objetivo principal de estas leyes azules, originalmente, fomentar la asistencia a la iglesia y el descanso dominical, para que la gente los domingos pudiera ir a la iglesia tranquilamente. Y como el pueblo norteamericano es un pueblo cristiano, entonces el Sabbat cristiano supuestamente era el domingo. Y ese era el objetivo, fomentar la asistencia a la iglesia y el descanso dominical. Ejemplos comunes también de esto: prohibición de venta de alcohol, especialmente de licores fuertes, en tiendas antes de cierta hora o durante todo el domingo. Restricciones en la venta de vehículos o límites a actividades comerciales
en ciertos condados. Entonces, todo eso se iba dando. Se da, ¿no? Porque todavía están. La variación es que no son federales, sino cada estado y condado determina sus propias restricciones, siendo muy comunes en el sur y medio oeste, aunque muchas se han suavizado con el tiempo. El origen, pues, se cree que el término, o sea, el origen de leyes azules, se cree que el término proviene de las estrictas normas de moralidad del siglo XVIII con XXI, que se imprimían en papel azul. Por eso se llamaban leyes azules, porque se imprimían en leyes azules, los cuales eran leyes estrictas, normas de moralidad del siglo XVIII. Entonces se imprimían en papel azul y por eso se llamaban leyes azules. Aunque algunas leyes han sido derogadas, quitadas, muchas persisten, particularmente en lo que limitan la venta de bebidas alcohólicas, siendo la 18ª enmienda, la prohibición, el ejemplo histórico más notable. Ahora, ya sabemos que son las leyes azules, que históricamente originalmente era de estricta cuestión religiosa, pero que ahora la quieren colocar secular. Y el caso que se mencionó, especial, el de McGowan en Maryland, en 1961, ese caso especial que nombró allí el documento Salvando a la Familia, Salvando a América, de la Fundación Heritage Foundation, trata de la santidad secular de las leyes azules. La santidad secular de las leyes azules. Ese caso particular es el que está sacando la Fundación Heritage para mostrar que sí se puede establecer el domingo como un día de reposo secular, no por motivos religiosos. Y por aquí le coloquen la santidad secular de las leyes azules. Las leyes azules, ya saben, eran esas leyes de prohibición comercial, de ventas y de trabajo en domingo. Entonces, McGowan en Maryland en 1961 fue una decisión clave de la Corte Suprema de Estados Unidos. Nada más la Corte Suprema fue la que actuó ahí. Ese caso fue llevado a la Corte Suprema de Estados Unidos, que confirmó la constitucionalidad de las leyes azules, prohibición de ventas dominicales. Entonces, esta es una decisión, fue una decisión clave de la Corte Suprema de los Estados Unidos que confirmó la constitucionalidad de las leyes azules. En ese caso se mostró, según ellos allí, que es constitucional las leyes azules, que no violenta la Constitución, ¿ya? Porque le pusieron un tinte secular al tema del domingo y no un tinte religioso, como históricamente habían sido establecidas las leyes azules. Históricamente las leyes azules habían sido establecidas desde un contexto religioso, pero en 1961 la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que tenía un contexto secular y por eso era constitucional. ¿Qué pasó? Bueno, el Tribunal de la Corte Suprema dictaminó que estas leyes, aunque de origen religioso, en su inicio, tenían un propósito secular válido, de proporcionar un día de descanso y recreación para la salud pública, sin violar la cláusula de establecimiento de la primera enmienda. O sea, que aunque estas leyes antiguas de leyes azules eran de origen religioso, tenían un propósito secular válido, de proporcionarle un día de descanso y recreación para la salud pública, y no violentaba la cláusula de establecimiento de la primera enmienda. En base a eso es que esta fundación, Heritage Foundation, quiere promover o está pidiendo una ley dominical bajo un contexto secular
aunque el origen era religioso. Y de esta manera no violan la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Entonces, ¿cómo fue el problema ya? El contexto. 7 empleados de una tienda de descuento en Maryland fueron multados por vender artículos prohibidos como material de oficina y juguetes. Estaba prohibido por leyes azules vender artículos. ¿Ya? Y ellos pusieron a venderlos y fueron ellos conteniendo las leyes estatales se fueron a vender materiales de juguetes y oficinas en domingo. Argumento, pues los apelantes, o sea, los que estuvieron vendiendo en domingo, las personas, argumentaron que las leyes constituían un respaldo religioso, primera enmienda, y una discriminación injusta. Entonces, punto de la enmienda. Entonces, ellos apelaron ante la justicia y eso fue llevado hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Ellos estaban diciendo que estaban colocando una ley que tenía un respaldo religioso y hay una discriminación injusta porque ellos consideraban comodidad de descanso el domingo. Entonces la decisión, el tribunal de la Corte Suprema, liderado por el presidente del Tribunal Supremo, E.R. Warren, sostuvo que el propósito actual de las leyes no era imponer una religión. Miren lo que llevó el presidente del Tribunal Supremo, que es el personaje que tenemos aquí. Él sostuvo que el propósito actual de las leyes azules no es tener una religión, sino crear un ambiente de descanso y bienestar familiar. El fallo permitió a los estados tener regulaciones comerciales dominicales, marcando un precedente en la interpretación del propósito secular de las leyes. Y ahí es donde está el tema. Y eso ocurrió en 1961, hace muchísimos años atrás. Ocurrió. Y ahora, de ese caso antiguo, esta fundación está cogiendo la fuerza para poder hacer el llamado para una ley dominical, sin violentar la Constitución, sin que tenga que cambiar la Constitución. Perdón. Espera un momento. Bueno. Entonces, yo quiero que ustedes se centren en esa parte. Lo que en este lugar ocurrió fue que la Corte Suprema de Justicia dictaminó que las leyes azules, que aunque tenían un origen religioso, no querían imponer una religión como tal y que tenía un contexto secular. Entonces, ahora lo que se busca es reinterpretar los párrafos de la Constitución para poder establecer las leyes dominicales, reinterpretándolo. ¿Ya? Entonces, por eso este fallo fue tan importante, quedó en la historia, porque permitió a los estados mantener regulaciones comerciales dominicales, marcando un precedente en la interpretación. Ese es el precedente en la interpretación del propósito secular de las leyes y no del propósito religioso de las leyes. Bueno, a alguien se le abrió el micrófono. Vamos a ver los tres pilares del propósito secular de las leyes azules. Entonces, la Corte en ese tiempo justificó
que las leyes cumplían funciones civiles vitales. Proporcionar un día de descanso común y uniforme para la sociedad. Común para todos y uniforme, que todos pudieran hacerlo, y ese día tenía que ser para todos. Entonces ellos justificaron que esas leyes azules cumplían funciones civiles, vitales, aunque su origen había sido religioso. Proporcionaban un día de descanso común para todo el mundo, el mismo, y uniforme. Toda la sociedad tenía que participar o participa tranquilamente. Segundo, proteger a los trabajadores de la explotación laboral continua, porque los tenían trabajando entonces todas las semanas, todos los días de la semana. Entonces protegían con un día de 24 horas la explotación laboral continua. O sea, tenía una función civil. Y tercero, promover la salud pública y el tiempo en familia, también una función civil. Entonces, la Corte estaba justificando que estas leyes azules, que aunque tenían origen religioso, cumplían funciones civiles vitales, como estas tres. Bueno, muchos de los que están ahí quizás no saben a quién están sirviendo y lo hacen de manera ingenua o sincera. Y mire que dice aquí, oye, los testimonios, tomo 2, páginas 318. Son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Entonces, si un adventista demanda, porque lo denomina como un quebrantador de la ley dominical, cuando llegue la ley dominical y un adventista va y demanda, porque lo están denunciando como un quebrantador de la ley dominical, si llega el caso a la Corte Suprema de Justicia, no podrá decir que es una ley religiosa, debido a que la presentarán como una ley secular en dicha Corte. Para eso están trabajando, para que cuando usted vaya a hacer y presentar que es una ley religiosa en los Estados Unidos, ante la Corte Suprema de Justicia, si llega allá, ellos van a presentar que es una ley secular que cumple con los parámetros de ser ley secular, esa Corte, aunque el origen hubiera sido religioso, pero cumple con ser una ley secular. Y así usted pierde el caso. Recuerden que en McGorman, allá 8 contra 1 la votación, 8 contra 1. Para la ley dominical no se necesitará cambiar la Constitución. El gobierno no tendrá que cambiar la Constitución, solo tiene que reinterpretarse la Constitución, reinterpretarla por los jueces de la Corte Suprema como pasó pues en 1961. Bueno, miremos aquí un poco. Si hoy en día llegara este caso allá de un adventista a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es este grupo que tenemos acá, ¿cómo le irá hoy si pasara nuevamente ese suceso con los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Vamos a conocerlos. Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos en 2025, el año pasado, mantiene una mayoría conservadora con una fuerte representación católica. De los 9 jueces que hay, 9 que tenemos acá, 6 son católicos, 2 son protestantes y 1 es judía. ¿Ya? De los 9 jueces, 6 son católicos. Si se llega a ese caso allá, ¿qué día guardan ellos?
o qué día van a promocionar. Entonces, la afiliación religiosa de los miembros en el 2025, los católicos tenemos aquí, John Robert, Clarence Thomas, Samuel Alito, Sonia Sotomayor, de origen latino, creo. Aquí tenemos este otro personaje, aquí tenemos a esta, también sean de ellos, como vemos, 6 son, perdón, de los 9, 6 son católicos, estos 3 y estos 3 son 6, son católicos. Estos otros, ya uno es de episcopal, pero él fue criado católico. ¿Ya? Fue criado católico, o sea, su trascendencia es católica. Ketanji Brown Jackson es protestante no confesional. Y judío es Elena Hagan, esta que está aquí. Entonces, como ustedes ven ahí, si llegan ya un adventista a ese lugar, en este momento, la mayoría es católica. Y todo se está dando es para eso, para reinterpretar la Constitución y poder colocar las leyes azules. ¿Cómo? No desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista civil. Entonces ya el pedido está, lo está colocando la fundación Yeritan Foundation, colocando nuevamente esta situación, pidiendo una ley dominical, y también vimos cómo de sus miembros importantes de esta fundación trabajan en el gobierno norteamericano actualmente con Donald Trump y participaron en la creación de el documento 2025, que ha sido la base del gobierno de Donald Trump y el cual hasta el día de hoy ha ido practicando lo que allí está en un grado, en un alto porcentaje. Entonces, esta composición representa la corte con mayor número de católicos en la historia de los Estados Unidos, ¿ya? Marcando un cambio significativo respecto a la histórica predominancia protestante que había en la Corte Constitucional de los Estados Unidos. Siempre, históricamente, la predominancia era protestante, pero ahora, hoy en día, la predominancia es católica. Bueno, quería compartir este pedido de leyes dominicales que se está dando. Quiero seguir en un estudio, pero pues hoy no lo haremos. Lo estoy preparando para mostrarles a ustedes que en 1888, que hubo un pedido fuerte de ley dominical, ocurrieron ciertas circunstancias que hoy en día están nuevamente repitiéndose. Hubo un pedido de dominical fuerte por un senador, el senador Blair, ya lo estuvimos en clases pasadas, ¿ya? La iglesia en ese tiempo, adventista, a través del hermano Jones, hizo allá en el Congreso una presentación en contra de esas leyes, mostrando que era un quebrantamiento a la primera enmienda de los Estados Unidos, colocando una ley religiosa como si fuera civilmente. ¿Ya? Hubo un pronunciamiento. También está ocurriendo un pronunciamiento de la división norteamericana hoy en día. Está el pedido, está una respuesta de la iglesia que la estaba dando en ese documento público. Estaban ocurriendo también ciertas circunstancias
que vamos a ir estudiándolas para nosotros ir viendo que se está repitiendo la historia. Si ustedes miran, en 1888, que era cuando estaban dándose esas leyes, ¿qué había ocurrido también en nuestra iglesia? ¿Qué ocurrió en 1888? El Señor envió un mensaje, el mensaje de la justificación por la fe, a través de los hermanos Waggoner y Jones. Pero por ideas preconcebidas que tenían los dirigentes de esa época en cuanto a la justificación por la fe, rechazaron ese mensaje. Simplemente los líderes de la iglesia, como venían defendiendo el sábado, la ley de Dios, había un fuerte énfasis en guardar los 10 mandamientos, que era lo que como información de parte de Dios. Eso los hizo a ellos erróneamente pensar de ese énfasis que se hacía sobre la ley de Dios del sábado, de que nosotros para ser justificados teníamos que guardar los 10 mandamientos. ¿Ya? Eso era lo que ellos tenían ahí. Ellos tenían en la mente, el pastor Butler, el pastor, Urias Smith, los dirigentes de esa época, tenían en la mente que para ser justificados teníamos que guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Waggon llegaron con un mensaje diferente. Ellos decían que no, que nosotros primero teníamos que ser justificados para después guardar los 10 mandamientos. Que la justificación era lo que nos preparaba para guardar los 10 mandamientos. Mientras que ellos decían era que primero se guardaban los mandamientos para ser justificados. Entonces, al llegar a estos jóvenes, a estas personas ya de edad, de experiencia, llegaron un par de jóvenes con esas ideas, para ellos fue un atentado contra los 10 mandamientos. Un atentado que atacaba los 10 mandamientos directamente. Y en esa confrontación, pues, se fueron formando polos, partidos, a favor de uno y de otro, pero en su mayoría, pues, el mensaje fue rechazado por la idea preconcebida que se tenía. Y a pesar del apoyo de Elena G. de White a estos dos jóvenes de ese tiempo, lamentablemente, pues inclusive la madre White también llevó parte porque comenzaron a tratar de que ella se ocupara de otras cosas y no acompañara a estos jóvenes. Y por eso la mandaron a Australia también, para estar por allá y se olvidaron un poco de apoyar a estas personas. Pero hubo una confrontación. ¿Ya? También participó el doctor Kellogg dentro de esa controversia y vamos a estudiar también el papel del doctor Kellogg allí, qué influencia tenía. Pero lo que quería mostrarles, o queríamos que fuéramos enfocándonos, también teniendo en cuenta que el Papa de esa época, 1888, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, tenía el nombre del actual que tenemos hoy. O sea, se repite esa misma, como una paradoja allí, ¿ya? Que el nombre del Papa de esa época es el mismo nombre que tomó el Papa actual. Y ese Papa de esa época lo que hacía era defender a los trabajadores. Su principal función, defender, y de la cual hizo su libro, ¿ya? Acerca de se me olvidó el nombre ahorita, Novarum. Entonces, en esa encíclica se defendía a la clase trabajadora, tratando de que no se explotara a la población trabajadora y guardando pues también un día de descanso para esas personas. Entonces, ese Papa estaba en esa función. Y es el mismo nombre que tomó el Papa actual. Entonces ven las comparaciones, ¿no? El mismo nombre de los papas,
pedido sobre una ley dominical en ese tiempo, pedido una ley dominical en este tiempo. La iglesia en ese tiempo estaba dividida. La pregunta, ¿la iglesia de nosotros estará dividida en cuanto al tema de la justificación por la fe? ¿Cómo se entiende la justificación por la fe? Hoy en día hay una división, ¿ya? En cuanto a la justificación por la fe. Y la división es en cuanto al tema de la justicia impartida, o sea, el tema de la santificación. Unos enseñan que aquí en esta tierra, con nuestra naturaleza pecaminosa, nunca podremos guardar los 10 mandamientos. Nunca, porque tengo una naturaleza pecaminosa que es inclinada a quebrantarla. Hay un grupo de gente que dice que viviremos aquí pecando hasta cuando Cristo venga y que en la segunda venida es que Él va a venir a hacer así y nos transforma, y de ahí es que no vamos a volver a pecar más y vamos a guardar los 10 mandamientos. Pero que antes de la segunda venida es imposible dejar de pecar bajo ninguna circunstancia. Ese es un grupo en cuanto a la justificación por la fe, porque la justificación por la fe tiene dos fases: justicia imputada, que es el perdón de los pecados, y justicia impartida, que es la santificación. Ahora, el otro grupo que dice que sí, que aunque tengamos una naturaleza pecaminosa y la persona reciba el Espíritu Santo tiene la facultad de hacer que el individuo que recibe, que recepciona el Espíritu Santo, tenga victoria sobre el pecado y guarde los 10 mandamientos. Que allí depende de la fe que tenga esa persona, de la creencia que tenga, y que crea que el Espíritu Santo tiene poder y que clame por él. Entonces, en la justificación por la fe, hoy en día hay una división. En 1888, al borde de una ley dominical, entonces también allí hubo una división. ¿Qué más de similar hay allí? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay de similar? En esa época cayeron gotas de la lluvia tardía. La hermana White, bueno, lo que le estoy diciendo aquí va a ser como el tema que viene, pero con documentos, con las imágenes. Estoy aquí como adelantando un poquito para llegar a un punto importante, que este es el que no voy a decir, porque es el que nos va a ayudar como a prepararnos mejor para ese evento. Pero quería montar la secuencia para que ustedes vieran las similitudes que vamos encontrando. En la próxima vamos a encontrar más detalles. Y pues es eso, de que en esa época la hermana Juan dice que comenzaron a caer gotas de la lluvia tardía. Pero hubo algo que detuvo el aguacero. Hubo algo, comenzó a serenar la lluvia tardía, pero algo detuvo el aguacero. Y uno de esos fue el no aceptar. Pero hubo otra cosa importante, y es la que vamos a estudiar en la próxima clase, que va a capacitar al pueblo para recibir la lluvia tardía. Porque hay algo que impide que recibamos la lluvia tardía. Pero si quitamos ese algo, entonces vamos a recibir la lluvia tardía. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase con la ayuda de Dios. Vamos a estudiar sobre eso. Y pues dejo abierto aquí para alguna inquietud, alguna pregunta o algún aporte de lo que estamos viendo en el día de hoy. Bueno, vamos a la oportunidad aquí en Zoom de los que están acá. Bueno, si en Zoom no van a preguntar, entonces demos la oportunidad a Telegram.
Profesor, buenas noches. Feliz Buenas sábado. noches, feliz sábado. Mi pregunta es cómo es que el planteamiento de las leyes azules en los Estados Unidos se traslada a los otros países, más o menos de la misma forma, es similar o cómo dice usted. Bueno, primeramente, pues ustedes saben que primero se establece en Estados Unidos. Bajo la influencia de Estados Unidos, de los poderes que ellos tienen, entonces se va transmitiendo hacia los mismos lugares. Y es lo mismo, es tratar de mostrar en las cortes constitucionales de que las leyes dominicales, aunque tuvieron un origen en sus inicios en Estados Unidos de tipo religioso, mostrar las características que lo hacen una ley secular y no una ley religiosa. Y de esa manera se traslada, y como detrás de todo esto supuestamente pues viene el bienestar, la gente se va a sentir más bien, le van a dar, como vimos ahí, le van a dar beneficios a las familias que estén guardando eso, beneficios económicos, beneficios en cualquier otra ramas, y eso va a aumentar pues que la gente lo haga con mayor agrado. Supuestamente se va a ver supuestamente, pero nosotros sabemos que más adelante viene ya una caída, cuando están ya, porque como vimos que las leyes dominicales van a ser progresivas, primero solamente va a ser es promover que no trabajen en el domingo, pero más adelante es que les va a tocar trabajar 6 días y el domingo para que la productividad no baje, pero que tengan un día de reposo tranquilo. Entonces, y como les van a dar beneficios, esos beneficios en todas las cosas de tipo económica, la gente lo va a hacer. Pero como van a venir después, dice que al quebrantar la ley de Dios, viene ruina nacional y van a venir las plagas. Y entonces, toda esa caída de las plagas, ellos van a decir, miren, por estar violentando un grupo la ley de Dios, que no quieren guardar el día de reposo o la ley dominical, porque la ley de Dios dice, trabajar 6 días, no dice que trabajarás 5 días y descansas 2, no, trabajarás 6 días y uno descansarás, el séptimo, que es el sábado. Para ellos es el domingo. Entonces la persona tiene que trabajar 6 días para guardar la ley de Dios, supuestamente, espiritualmente, para guardar la ley de Dios. Y por estar quebrantando, porque nada más trabaja 5 días y 2 días no trabaja, porque no trabaja ni sábado ni domingo, ellos están trayendo la maldición para nosotros. Y ahí viene cuando viene el decreto de muerte. Ya eso es como la parte más final. ¿Ya? Pero como le digo, la ley va a ser progresiva, progresiva hasta llegar a ese extremo. Porque van a colocar es así. 6 días trabajarás, a 6 días van a trabajar y un solo día se descansa. Primero lo van a hacer así. Bueno, la adventista que guarde su sábado y que respete el domingo, no se ponga a trabajar el domingo. La adventista pues va a guardar el sábado, pero el domingo va a ser hora misionera. No está quebrantando, pero después es que se van a imponer ya 6 días de trabajo y un solo día se va a guardar, que es el domingo. Y ahí es donde el adventista va a tener problemas. Poco a poco, nada más con los beneficios de que hagan eso, muchísimos adventistas se van a pasar para la guarda del domingo, porque está profetizado y van a ser reemplazados por los que vienen de afuera, que entienden realmente cómo es. Entonces el proceso va a ser lentamente y por la influencia de Estados Unidos en los países nuestros y viendo los resultados que van imponiendo, pues poco a poco se va a hacer eso, buscando una vista secular, más no una vista religiosa de esas leyes. Ok, gracias, hermano. Y también de esa manera se supone que si nos ponemos a indagar en cada uno de nuestros
países podemos encontrar lo mismo que en Estados Unidos, unas cortes mayoritariamente católicas y demás. Claro, Que acá va a ser más fácil. claro. Permiso, profe, un aporte, ¿verdad? Lo que usted, o un comentario al tema que hemos llevado ahora en este tiempo, que ellos quieren implementar ya, según lo que he podido leer y escuchar, implementar ya esta ley de la ley dominical para el mes de julio de este año, porque es cuando los Estados Unidos cumple los 250 años de su independencia. Que si ya eso empieza a funcionar ahora a partir de julio, pues ya por ahí mismo vendrán muchas situaciones detrás de eso para nosotros también. Bueno, eso también se escucha, ¿no? Exacto. Que para eso debemos hacer. Ahora, nosotros pues no tenemos como ese afán de poner fechas, No, exacto. porque a veces cuando uno coloca fechas, entonces ya la hermana Joy dice que no coloquemos fecha, porque si no ocurre la gente dice, ah, no es que decían, ya, uno escucha eso. Ahora, nosotros lo que nos toca hacer es, independientemente cuando lo ponen o cuando no, lo que nos toca hacer es prepararnos para ese evento. Y el evento pues requiere es que nos consagremos al Señor, que nos analicemos y miremos dónde estamos fallando, dónde están nuestras debilidades y clamarle al Espíritu Santo que nos dé la victoria sobre el pecado, sobre nuestras iniquidades y maldades, y también comenzar a ver lo que el Señor ha revelado en cuanto a lo que nos toca hacer, las preparaciones que hay que hacer. Y hay de varios tipos, ¿no? Prepararnos en la obra médica misionera, porque ella dice que esa va a ser una de las herramientas. Exacto. Trasladarnos al campo y estar sembrando nuestros alimentos para tener la independencia. ¿Ya? Se vio claramente en el tema de la pandemia. Oh, En los sí. lugares donde había comida, que la gente estaba en el campo, no parecía que hubiera pandemia en muchos lugares. Uno sabía, por lo menos por acá, sabíamos que había pandemia cuando íbamos al pueblo o a la ciudad. De resto, por acá ni mascarilla usaban las personas. Por acá ni mascarilla usaban, todo el mundo andaba normal. Aquí abajo donde queda una tienda donde toman cerveza y toman tragos, eso era lleno de gente sin mascarilla y todo el mundo sentados ahí. No parecía que estuvieran en ninguna pandemia. Solamente cuando se montaban en el bus, era el del bus el que le exigía nada más. Pero eso se montaban y se la quitaban allá adentro. Entonces, eso demostró cómo el campo, en momentos de crisis, da ayuda. Entonces, no podremos comprar ni vender, pero si estamos cultivando, tenemos comida para ir comiendo. Entonces, todos esos Exacto. detalles es lo que tenemos que hacer. Cómo prepararnos tanto espiritualmente como materialmente para el momento de la crisis. ¿No? Y estar ¿De qué estamos atento, dependiendo? y estar atento a los eventos que se van sucediendo, que van guiándonos en el Mm, camino de lo que debemos de hacer. mm. Y también la preparación para dar estudios bíblicos y darle a conocer a la gente el mensaje de salvación. Exacto. Hermano Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Mire, la hermana comentaba acerca de lo que ha de suceder y son noticias concernientes y a partir de ese líder que han tomado ahora como una batuta, que ha sido Charlie Kirk. Él ha estado a la misma presidencia con todos los grandes de la Casa Blanca han estado tomando ese personaje y la han convertido en cristianos ateos, por decir una palabra, porque ahora el liderazgo es la Biblia y la cristiandad, pero viene a sobresalir el punto del 18 o 17 de mayo, que van a hacer una reunión
o un congreso gigantísimo donde van a convocar para exaltar el día domingo. Y eso con fines, como decía el hermano, con la finalidad de resaltar la conmemoración de los 250 años de aniversario de América, llaman ellos. Pero todas esas son cosas que se van uniendo porque después el mismo pueblo, al mirar quizás cómo va unando la masa protestante, y es quienes van a solicitar al sistema político que reúna las condiciones para que el domingo se vuelva una ley dominical, pues valga la redundancia. Pero todas esas son cosas que hay que ir analizando, pero sobre todo, como usted dice, la parte fundamental es cómo tiene uno el templo, ese templo que es su propio ser, para, para esa preparación para los días finales. Así que convertirse en 1888 en una ley azul, donde Wagner y Young van a apelar ante un Congreso, lo mismo estarían haciendo si es las situaciones que han provocado por ahí. La Iglesia se ha manifestado a través de la libertad de conciencia y cómo va a afectar a los sabatistas, llámese así, incluyendo aún a los judíos. Pero todo eso, como dice uno, va a venir los tres espíritus de manera de rana, ¿verdad? Van a venir en galope, mirando allí cómo las cosas se van dando tanto espiritual y políticamente, y también aunado por el dragón. Así que, hermano, ese es un comentario para aunar el punto que tomó también la hermana. Muchas gracias, hermano, por el aporte. Nico, yo quiero leer algo. ¿Me permites? Sí, claro. Mira, voy a compartir en el conflicto de los siglos, en la página 648, que dice lo siguiente. Mira. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Entonces, esa ley dominical va a ser prácticamente colocada como no una ley, sino lo que tú acabas de mostrar. Dice, serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que traen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinados, tercos y rebeldes. Date cuenta, pues, cómo nos van a acusar. De terquedad, de rebeldía y de obstinación contra las autoridades. No viene hablando nada de religión. Y sigue diciendo, serán acusados de desleales hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer la autoridad civil porque fueron instituidos por Dios. Analicemos esto, mis amados hermanos. Desde los púlpitos en todas las iglesias, protestantes, cristianas, en todas,
van a decir que hay que obedecer. Dice, en las asambleas legislativas, en los tribunales, se calumniará y se condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se contribuirá a sus móviles las peores intenciones. A medida que la Iglesia protestante rechace los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará como resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo, reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal. Entonces, mira, tenemos que tener bien claro que ya estamos viendo que ese descanso dominical, entre paréntesis sabático para ellos, va a ser traído como beneficio para el trabajador, para la familia. Lo están colocando como una ley secular, no lo están colocando como una ley religiosa. Lo están presentando de tal modo que las personas vean que es beneficio para la nación, para el país. Por eso es que dice que esa nación volverá a ser lo que era y que la van a volver a restaurar. Y hay algo que yo quiero compartir, aparte de esto. Yo no sé si los hermanos saben que se van a celebrar el despertar religioso en Estados Unidos. Y ese despertar religioso es el falso reavivamiento espiritual que viene en camino y empezará en marzo hasta el aniversario 250, lo que la hermana acaba de comentar. Entonces va a empezar en marzo y se van a celebrar los 250 años de Estados Unidos y va a haber un reavivamiento espiritual, un despertar religioso. En marzo del 26 se está promoviendo este movimiento nacional de oración llamado la GAP 26. ¿Y en qué consiste? 4 días de oración simultánea en los 50 estados de los Estados Unidos. Reuniones en iglesias, hogares, eventos masivos, transmisión en línea para unir a miles, enfoque especial de jóvenes, llamado a la sanidad espiritual de la nación. A simple vista parece un reavivamiento sincero. Debemos reconocer algo importante, la oración siempre es necesaria, según 2 Corintios 7:14. Pero la Biblia y el Espíritu de Profecía nos advierten que antes de los eventos finales habrá un movimiento religioso poderoso en Estados Unidos. Ojo con eso, mis amados. Entonces miremos que según Apocalipsis 13:11 al 14, describe una nación que surge con principios cristianos, pero que finalmente esa nación nos va a hablar como un dragón.
Y en Apocalipsis 13, del 16 al 17, nos anuncia un sistema de adoración impuesto. Y según Apocalipsis 14, 12, identifica el verdadero pueblo de Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora vamos a mirar lo que dice la sierva de Dios. Antes de que los juicios finales de Dios caigan sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos, según Conflicto de los Siglos, página 454. Entonces yo quiero hacer una corte acá. Mira, ustedes me disculpan, hermanos, que estoy un poco afectada de la voz. Pero entonces vamos a mirar. Yo le quiero hacer una aclaración a los hermanos que esta noche estamos aquí reunidos. Y yo quiero saber si los hermanos de Instagram me están escuchando. Telegram. De Telegram, ¿me están escuchando? Sí, hermana. Perfecto. Ok, entonces, hermanos, yo quiero que tengamos en cuenta algo todos. Observen. Viene para ahorita, para marzo, se van a celebrar los 250 años y esa celebración va a durar hasta julio, porque es algo masivo. Y va a haber un despertar religioso en ese país. Entonces, se van a celebrar eventos, va a haber movimiento religioso, va a haber mucha oración, van a haber sanaciones de enfermos. Cuidadito, ustedes como pueblo adventista que viven en ese país van a caer en esa falsa adoración, en ese falso reavivamiento, porque ese falso reavivamiento lo que va a impulsar es el domingo. Entonces muchos de los hermanos, ignorando qué es lo que ellos están impulsando, se van a unir. Ay, sí, oremos por esta nación, oremos por la familia, oremos por los emigrantes, oremos por esto, por aquello, por lo otro. Recuerden, hermanos, que el verdadero pueblo de Dios es guardador de los 10 mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No podemos caer en ese falso reavivamiento. ¿Por qué? Porque ya la sierva de Dios en la página 454 del Conflicto de los Siglos ya nos habló de ese falso reavivamiento antes de la segunda venida de Cristo. Y también nos advirtió que se realizará un avivamiento religioso entre los protestantes, bajo el cual muchas cosas parecerán buenas, pero no será el verdadero poder de Dios. Cuidadito, mis amados, van a caer eso. ¿Dónde está eso? Eso está en El Conflicto de los Siglos, la página 516 y 517. Ahí nos está hablando de ese falso reavivamiento que va a llegar. Y ya nosotros sabemos que van a celebrar los 250 años con eventos espirituales, sanaciones, la unión de la familia. Y viene diciendo, la sierva de Dios explica que antes de la imposición de la ley dominical habrá un clima de intensa emoción religiosa, unidad nacional y llamados a volver a Dios para salvar la nación. Entonces, ustedes que viven en ese país también quieren que se salve la nación. No quieren problemas, no quieren conflictos. Humanamente queremos el bien. Entonces, la pregunta no es si habrá un despertar religioso. La pregunta es, ¿conducirá a la obediencia completa a los mandamientos de Dios o preparará el terreno para una adoración basada en tradiciones humanas? Mis amados, ustedes tienen que tener en cuenta eso y todos
tenemos que tener en cuenta si este despertar religioso que va a empezar ahorita en marzo, allá en esa nación, para salvar esa nación, para volver grande esa nación, para recuperar lo que esa nación perdió, ustedes se tienen que preguntar, ¿conducirá a la obediencia completa a los mandamientos de Dios o preparará el terreno para una adoración basada en tradiciones humanas? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse, ustedes que están viviendo en esa nación. La historia profética muestra que el conflicto final gira en torno a la adoración. Ojo con eso. Hermanos, el conflicto final, según Apocalipsis 14:7, el conflicto final es en un punto. El clímax de todo esto es la adoración. ¿Adoración a quién? ¿A quién? Al rebelde, al usurpador que quiso subir más alto que las estrellas del cielo, el que dijo en su corazón subiré más alto y me elevaré y estableceré mi trono allá, arriba. El conflicto empezó allá y ese conflicto no ha terminado y nosotros estamos siendo participantes de ese conflicto y el conflicto va a terminar en quién adoramos. Y ese despertar religioso que viene ahorita para Estados Unidos está girando en ese punto, el de la adoración. Entonces van a establecer ese falso sabático para adorar a la criatura creada y no al creador. Oremos por el discernimiento, oremos por un verdadero revivimiento basado en la palabra. Y preparémonos hoy no por emoción colectiva, hermanos, sino por fidelidad bíblica. ¿Qué es eso de reavivamiento basado en la palabra y no por emoción colectiva? Hermanos, nosotros ya lo hemos estudiado aquí. ¿Espera usted un reavivamiento en toda la iglesia? Vuelvo y pregunto, ¿espera usted un reavivamiento en toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. El reavivamiento no es colectivo. El reavivamiento no es masificado. El reavivamiento es individual y personal. Que Dios nos ayude y que Dios nos sostenga, mis amados, para que nosotros podamos estar de parte de los que honran la ley de Dios. Así se desplomen los cielos y la tierra, que el Espíritu Santo nos selle para que podamos pasar esta prueba que ya se avecina. Amén. Hermana Mayra. Sí, mi amada hermana. Sería tan amable de darnos los capítulos de las páginas que... Sí, sí. Mira, déjame ver, página 648. Déjame ver acá. Espérate un momentico que tú sabes que estoy manejando lo de Zoom, manejando el libro y manejando el Telegram. Si no le es inconveniente, tranquila. lo puede poner en el chat. Ok, lo voy a copiar. Para que así no tenga el peligro de que esté manejando y dando información. Tranquila. Mira, entonces mira. Uno de los capítulos es el que titula El conflicto inminente. Ese es uno de los capítulos. Déjame buscarte el otro acá. Es que he estado un poco delicada en la garganta. Entonces, mira. La otra página es 454 del conflicto de los siglos. La 454.
lo que tenemos que mirar es que si sea la misma paginación. Sí, yo no creo que sea la misma porque yo la busqué en el celular y no es la misma. Sale por el capítulo, por eso le dije, pero no se preocupe, hermana, yo trato de buscarlo como pueda. Ok, Andreita, bueno. Usted está manejando. Está bien. Ok. Bueno, si no hay alguna otra inquietud o alguna pregunta, aporte, pues podemos orar para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso. Estamos aquí con el objetivo de agradecerte esta oportunidad de estudio, de reflexión y pedirte que ante todos estos eventos que estamos viendo, Señor, ayúdanos a poder cada día consagrarnos a ti, a tener esa victoria sobre cada debilidad y cada deficiencia que aún permanece con nosotros. Tú nos conoces a cada uno individualmente y te pedimos que no nos dejes, que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu siga trabajando en cada uno de nuestros corazones para buscarte a ti y realmente desear tu justicia. Ayúdanos a guardar tu día santo, prepáranos para poder tener esa victoria que tanto deseamos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Un hermano. feliz santo sábado. Amén. Muy buena la clase hoy, muy interesante. Bendiciones y feliz sábado para todos. Mire el capítulo que Amén. Feliz noche. Amén. el nombre del capítulo. Feliz sábado para todos. Ya le doy Gracias. ya le doy el nombre del capítulo, hermana. Ya, deja que ya le voy a dar el nombre del capítulo a la hermana. Déjame ir otra vez acá a la página 648 y el capítulo titula El conflicto inminente. El conflicto inminente. Gracias, hermano. Es el capítulo 37 del conflicto. Gracias. Ok. Feliz noche, Dios les bendiga. Feliz santo sábado. Para la página 454, hermana. Amén. Feliz noche.